Bueno, para este video tenemos el primer caso de traza maestra, que sería la intersección de dos planos triangulares que representan lo mismo que una pirámide. Ambos están compuestos por vértices. Entonces, lo primero que hay que ver es que nuestras figuras están apoyadas en línea de tierra en el dibujo, pero espacialmente en el plano horizontal. Por eso el punto A y el punto B tienen cota 0. Sería la base del plano ABC. Y en el plano de EF serían los puntos E y F los que tienen cota 0, los que están apoyados en el plano horizontal. Entendiendo que D y C son los vértices, los únicos puntos que no están en el plano horizontal y los cuales debo unir para hallar mi traza maestra. Entonces, se une el vértice de una figura con el vértice de la otra figura, se hace llegar a la línea de tierra y se encuentra H'. Esto pasa porque estamos uniendo las cotas, un punto más alto con otro más bajo, se unen y llegan a línea de tierra a un punto que tiene altura 0. Se hace lo mismo en los alejamientos, uniendo los dos vértices y encontrando así el alejamiento de nuestra traza horizontal con la recta que habíamos formado entre los dos vértices. Una vez que tengo el punto H, puedo empezar a buscar las intersecciones de mis dos figuras. Las intersecciones que suceden entre estas dos figuras tienen uno o dos pasos más de lo que anteriormente se podía encontrar en ejercicios de intersección directa. Entonces, para poder hallar, por ejemplo, la intersección que genera las aristas de la pirámide ABC sobre el plano triangular DEF, simplemente debo de unir la base de cada arista a la traza maestra. De esa manera estaríamos consiguiendo lo siguiente. Tenemos acá una representación de estos planos en una perspectiva en 3D, donde voy a demostrar qué es lo que pasa cuando unimos los puntos de la base a la traza maestra. Entonces tenemos acá el punto que está en la base apuntando a la traza maestra, y entonces ese punto que está en la base viene por el plano horizontal a la traza maestra, todo a una altura 0, donde lo único que puede cortar esta línea es la base del otro plano. Entonces, ¿qué pasa con eso? La intersección todavía no se encuentra con el primer paso, que es simplemente el corte de la base de la otra figura. Aunque esto ya me indica que esta arista con la que estoy trabajando ingresa o intersecta al plano rojo. Entonces, con este punto yo ya confirmo que existe una intersección entre esta arista con el otro plano, y solamente me queda después hallar la intersección. ¿Cómo se halla la intersección? La intersección está en este punto, en la arista con la cual estamos trabajando, pero ¿cómo se llega hasta ahí? Se hace lo que se hace con todos los puntos que están en la base de una pirámide. Se lleva al vértice. Entonces, una vez que encuentro el corte en la base del otro plano, confirmo que va a haber una intersección, pero para hallar la intersección necesito un paso más, que sería llevar ese corte en la base al vértice y así pasar por la arista con la cual estoy trabajando, que es la del punto A, y entonces en esa intersección que hay entre la arista real y mi camino al vértice encuentro realmente la intersección de esa arista, que sería este punto. Ok, entonces pasando esto al dibujo de acá, tendríamos que el punto A, que es el que está en el piso porque tiene cota 0, va a la H, cortando así la base del otro plano, que es el plano de EF.
generando así el punto 1. El punto 1 todavía no es la intersección, es simplemente el corte en la base de la otra figura que me indica que sí va a haber una intersección. Para hallar la intersección real debe estar en la arista A, que va al punto C. Entonces, ese punto 1, que es el corte en la base del plano de EF, debe apuntar al vértice D, para poder hallar la intersección. Entonces, la línea acá llega solamente al punto 2 porque no es necesario que llegue al vértice, sino que apunte solamente a él y entonces marcar el punto 2, la intersección real, en la arista AC. Asimismo, en el siguiente paso, vemos que ya la unión del punto A con el punto H quedó en un color más claro para que no distraiga, y se hace el mismo procedimiento pero esta vez con el punto F. Entonces, ya que el punto F es un punto del triángulo DEF, no del ABC, entonces el punto F debe intersectar también a la otra figura, por lo tanto la otra figura sería en este caso el triángulo ABC. Se une la traza maestra con el punto F y se prolonga esa línea hasta cortar la base de la otra figura. La base de la otra figura es AB. Entonces, en este punto se confirma que el punto, la arista FD intersecta al plano ABC, pero todavía no se encuentra la intersección con el primer paso. Entonces, para demostrar eso, simplemente hacemos lo siguiente. Esta vez el punto indicado es el punto F, que está acá, el cual unimos la traza maestra con el punto F, y ahí todavía no pasa nada, pero esto simplemente se debe alargar hasta el otro plano, y ahí tendríamos entonces el corte en la base de la otra figura. Este corte en la base me indica que esta arista que sale del punto F realmente intersecta al otro plano, pero para hallar su intersección se debe llevar ese corte en la base al vértice de esa figura. Ya no es este, sino que como estamos en el otro plano, nuestro vértice es este. Y ahí vemos cómo exactamente esta línea pasa por la arista de que salió del punto F y me marca acá la intersección en el plano. Entonces, eso acá en el dibujo es la unión de H con F hasta la base AB, donde marco el corte en la base, y eso después, así como habíamos hecho en el primer paso, llevar al vértice. Acá se lleva al vértice, pero el vértice C, porque es en el otro plano, marcando así el punto 4 en la arista de F, que es con la que estábamos trabajando. Por eso el punto F está marcado acá. Entonces, esas serían las dos intersecciones que encontramos. ¿Por qué no hacer lo mismo con el punto E o con el punto B? La unión de esos puntos con la traza maestra, para demostrar por qué no se trabaja con ellas, es por lo siguiente. Si yo apunto la traza maestra a este punto de la base, que sería el punto B, eso no está cortando a la base de la otra figura. La otra figura sería el plano rojo. Entonces, eso quiere decir que si mi punto que está en la base 1, la traza maestra, y no corta la base de la otra figura, entonces esta arista no está ingresando al plano, sino que está pasando por fuera, por lo cual le libera de cualquier intersección. Por lo tanto, no me sirve para trabajar. Entonces, habiendo marcado las dos intersecciones con las bases que sí cortaban a la otra figura, entonces se unen esos dos puntos si es que están en la misma cara. ¿Cómo sé que están en la misma cara? Porque tanto el punto 4, que está en la línea de F, es parte del triángulo DEF, entonces está en ese plano, y tanto el punto A, que cortó la base del plano DEF y después se subió por el plano para hallar la intersección, también es un punto del plano DEF.
Ambos puntos 2 y 4 son intersecciones. El punto 1 y 3 no son intersecciones, solamente me sirven para confirmar que va a haber intersección en dicho plano, en dicha cara. A continuación, esos dos puntos se llevan a la otra proyección teniendo en cuenta que el punto 4 está en DF, por lo tanto sube hasta D'F', y el punto 2 está en la línea AC, por lo tanto sube hasta A' y C', uniéndose los dos también. Ahora, se limpia un poco acá el dibujo marcando qué es lo que se ve y qué es lo que no, donde ya teniendo marcado acá, vamos a ver por qué desaparecen ciertas líneas. Las líneas que estaban unidas a la traza maestra son líneas auxiliares, por lo tanto quedan en un color gris claro y se pone un poco más oscuro el contorno visible de las figuras. Entonces, la línea EF es interrumpida por el plano ABCD porque la línea EF es una línea de piso, tiene cota 0, está en el suelo. Sin embargo, el plano ABCD vemos que es mucho más alto, por lo tanto, en esto que es la vista aérea, la línea EF queda tapada por ese plano. La línea AC se corta en esta parte de acá porque si bien tenemos dos extremos visibles en la línea AC que apuntan a la intersección 2, es mejor comenzar por afuera en el lado de abajo. El lado alto, si bien podríamos decir que C debería llegar a 2 y no A, tengamos en cuenta que el punto A tiene mayor alejamiento, está más hacia adelante, entonces es visible. Por lo tanto, A debe llegar a la intersección y tener en cuenta que después de la intersección, una recta o una figura siempre después de una intersección tiene un lado que se ve y un lado que no se ve. Por lo tanto, si el lado A2 es visible, después del 2 esto se debe dejar de ver hasta que termine el plano y ahí de vuelta la línea AC se puede ver de nuevo porque ya no hay nada que le tape. Lo mismo pasa con la línea DF. Tiene la intersección número 4, donde el lado superior, el lado más alto, la arista de F, tiene el punto más alto D, y esto baja hasta el punto 4, y es el punto 4 donde intersecta al otro plano. Entonces, después de eso es que se deja de ver un chiquitito hasta que termina el otro plano y ahí se puede ver de vuelta la línea F. Por lo tanto, esto es dejar limpio el contorno de las figuras antes de pintar. Las líneas no visibles quedan marcadas en discontinuo, pero claro, y las líneas visibles quedan marcadas en línea continua y bastante fuerte. Entonces, ya después de tener el contorno bien marcado, teniendo en cuenta lo que se ve y lo que no se ve, entonces se procede a pintar. Como son dos figuras distintas, se usan colores distintos. Entonces, eso es un tutorial rápido de cómo trabajar con traza maestra y cómo definir el contorno a partir de las intersecciones.